Bueno, aquí vamos a ver qué datos me faltan aquí. Entonces díganme, ¿qué datos me faltan para agregar? Tienen algunos datos en el enunciado. Ujú. Ah, bueno, ¿y qué nos piden? Creo que más bien en el enunciado, no más bien Dan el vector velocidad en el inciso B. por velocidad. Ajá, pero en el inciso A nos dan datos de corrientes, ¿no? Sí, Vamos y a la ver. corrección mejor Pero aquí en son este las que están en el esquema, maestra. Ah, sí, igual esos no necesitamos anotarlos. Pero bueno, vamos a ver qué nos piden en el inciso A. Campo magnético. Sí, el campo magnético. ¿En dónde? En el punto A. En el B. ¿Cuál es la velocidad? Ah, bueno, ¿qué me piden para empezar? Primero, ¿qué me piden? Y luego el dato. La fuerza. En A. ¿Sobre quién? ¿Un electrón? Sí, sobre un electrón. Sí, que pasa por el punto A. Vamos a poner en A. Ujú. Ah, bueno, y el dato de la velocidad, ¿no? Si la velocidad es de, Menos 50 por 10 a la 6 en I. Menos 25 por 10 a la 6 en J. más fácil así. En C, El flujo total de la superficie gaussiana. total, ok. Ah, bueno, en la superficie vamos a poner. Ujú. Y en el otro Fuerza, piden ajá, fuerza. Ajá. sobre un conductor 3, ¿cierto? De longitud 2 metros, el conductor 3. Ujú. Paralelo al conductor 4, ¿no? Digo, paralelo al conductor 2, 4 centímetros abajo. Ah, eso está un poco, creo que ese sí lo voy a copiar completo, porque está un poco, está muy largo para que no se pierda nada. Eso está muy grande. Ah, no, vamos a dejar. Ujú. Ok, pues vamos a empezar. Para el inciso A, campo magnético en el punto A. ¿Qué hago? ¿Qué necesito primero?
Podríamos aquí, bueno, aplicamos siempre igual la regla de la mano derecha. Hay que ver para dónde van las corrientes en los conductores y en tal caso para dónde van las líneas de campo en el punto A. Si ven en el conductor 1 está más fácil de analizar, porque se puede trazar muy fácil ahí la línea de campo, ¿no? Aunque en el otro conductor no es tan obvio, pero si trazamos aquí nuestra línea de campo que sea una circunferencia, más o menos, ¿no? Sería algo así. Y entonces mi línea de campo en el punto A, ¿para dónde va? Ven que del conductor 1 es este punto. La corriente entra o sale del plano. ¿Entra? Es un punto. Es una circunferencia con un punto adentro. Cuando entra es una cruz. Ah, ok, sí. Entonces, sí. Entonces sale del plano, ¿sí? ¿Para dónde va nuestro vector en el punto A? Debido al conductor 1. Bueno, primero, ¿para dónde van las líneas de campo? ¿En sentido antihorario? En sentido antihorario. ¿Sí todo el mundo lo ve? ¿O no lo ve? Sí, Sí, ahí. Quería dibujar una circunferencia, pero a ver si me sale. Bueno, ya ven que luego las corrige, pero... Más o menos, ahí está, ¿no? Y entonces mi línea de campo va en sentido, ¿qué? Antihorario. Antihorario. Entonces va para acá. De manera que aquí en el punto A, mi vector campo magnético va ¿hacia dónde? En el punto A, ¿para dónde va mi vector? Hacia ahí. Hacia ahí, exactamente. Esto es aquí. Mi vector va así. Sí. Debido a 1. Ahí estamos. Y ahora, y para el segundo no es tan obvio. Si la corriente va, fíjense, si la corriente va a la derecha, con sus demás dedos en el punto A, ¿para dónde irían las líneas de campo? Supongo que en el mismo sentido, entonces antihorario. En el mismo sentido, no. Si la corriente va a la derecha, ¿para dónde van las líneas de campo en A? De acuerdo a ese diagrama. Todo mundo con su mano derecha y su dedo derecho de su mano derecha a la derecha. Y con los demás dedos traten de tocar el punto A, como si fuera por atrás de la pantalla. ¿Para dónde señalan sus dedos? ¿Hacia mí? Hacia nosotros, exacto. Entonces esto es fuera del plano. No se ve. Entonces eso es, bueno, dijimos hacia nosotros, que más o menos no se ve mucho, pero ese sería el campo en A debido a 2. ¿Cuáles son los vectores unitarios? Para el campo A, voy a poner aquí RA1 es en I positivo. RA2, ¿para dónde va RA2? Si señala hacia nosotros, ¿eso qué es? ¿K? En K positivo. Ajá. ¿Sí? Ahí están nuestros vectores. ¿Preguntas? Qué abstracto. Pues por la perspectiva de la imagen, ¿no? Pero en realidad esto es como si hay que acostumbrarnos, bueno, sobre todo en este tipo de diagramas, ¿no? No sé si en otras asignaturas, creo que en otras asignaturas no ven diagramas así, no estoy segura.
Tal vez sí. Ok. Y entonces ya tengo los vectores unitarios, pues ya con eso calculamos los vectores, digo el vector en el punto A. Vamos a ver. Para A sería, bueno, primero principio de superposición. Ujú. Y vamos a calcular, pues, bueno, se puede calcular en la misma operación, pero es mucho ahí amontonado. Entonces esto es por I1. La corriente de 1 es de 15. ¿Cuál es la distancia del conductor al punto A? ¿5? 5 centímetros. Ujú. 5 centímetros. Por I. ¿Cuánto me da esto? Y hacemos lo mismo para el conductor 2. ¿Cuál es la distancia del conductor 2 al punto A? De 10 centímetros. ¿Cuánto me da? El de arriba me dio 60 microteslas en I. Y el de abajo, 100 microteslas en K. Ujú, aquí está. Y entonces el campo en A. ¿Sería de cuánto? Es una operación complicada. Pues 60 en Dificilísima. I más 100 en K, ¿no? Profesora, Mande. a mí me dio 50, pero no sé si me ¿En queda. dónde? En el segundo. Ok, vamos a verificar la segunda, por favor. Ah, sí, sí, da 50. Sí, 50. ¿Qué pasó? Te faltó poner ahí, yo creo que el dividir Es entre... que no cambié la distancia. Ah, ok, pusiste la misma distancia que en el otro, ya. Sí, pero ya vi que sí cambió. Microteslas. Ujú. Ahí está nuestro campo. Pues aquí lo complicado o lo que nos puede causar un poco de conflicto es ubicar los vectores, ¿no? Vamos con el inciso B. Que eso está fácil, es nada más hacer la multiplicación de
de los vectores. Ah, espera. Voy a poner por 10 a la menos 6. ¿Cuánto les da esto? Menos y por menos. Espera. Menos y por y no hay, ¿no? ¿Cómo vamos? Bien, ya tuve el vector, me falta multiplicar por el electrón. Ah, ok. Igual a mí. Pero bueno, en I me dio, ese ya lo tengo, 2 por 10 a la menos 6 en I. Ah, voy.
¿Cuánto? 2 por 10 a la menos 6. Sí, es lo que me dio en I. Ok, yo creo que a lo mejor te va a dar todo igual, ¿no? 2 por, ¿en qué? Ah, de hecho, yo creo que sí me va a dar todo igual. 2 Por en 10 I. a la menos 6. Sí, tú te Ajá, va a dar 12. igual a, ajá. ¿Sería 2 en I? Sí, Ujú. en K me dio menos 4. Igual por 10 a la menos 6, pero bueno, en Esa la 4. pongo al final, ajá. Y ahorita estoy haciendo el tercero. Ok, que nos va a dar una componente en J. Y en K me dio menos 2.4. ¿Y la que me habías dicho era en J? Sí, sí, en J. Ah, ok. ¿Y esta cuánto? ¿En K? En K me dio menos 2.4. Sería 2 en I, menos 4 en K Ujú. y menos 2.4 en... Ay, perdón. Lo dije mal. 2 en I, menos 4 en J y menos 2.4 en K. Ajá, sí. Esto es micro. Bueno, por 10 a la... ¿Lo podemos poner así? Ujú. Ya está. ¿Sí? ¿Nos dio a todos lo mismo? No, a mí me da como el mismo número, pero multiplicado por 19 o 18 ceros o 10 a la menos 18, algo así. A ver, chequen. Lo voy a hacer para verificar. Creo que A lo sí, es mejor, que puse menos Sí. 9 en vez de menos 19, pero Sí, creo que es sí. a la, a la menos 18. Bueno, es que yo tengo, a ver, déjeme calcularlo, es que ya le recorrí los ceros, creo. A ver, tú Es a la menos ¿tienes, 16. tienes una calculadora donde arriba del 8 hay una tecla que dice ENG? Ah, es que lo hice en una hoja de cálculo. Ah, ok. Entonces no. ¿A la menos 16? Sí, es a la menos 16 el exponente. Vamos a ver. Sí, sí, me da la menos 16. Ujú, a la menos 16. Lo verifiqué, por si acaso. Ahí está. ¿Preguntas? Todavía no. Por el momento no. Ok. Vamos a ver cuál es la siguiente. Ay, ¿cuál es la siguiente? El siguiente inciso que nos piden. No me deja moverme, me hace pintar líneas aquí. No, ok. El siguiente es el flujo de campo en la superficie. Ok. Nada más aquí la condición con los dos mismos. Fíjense bien. De los dos conductores, hay solo uno atraviesa, solo de uno las líneas de campo atraviesan la superficie. Si vamos al conductor 1, ¿las líneas de campo atraviesan la superficie? Son No, solo paralelos. lo tocan, ¿no? En no, el punto A. En realidad las líneas de campo, más, bueno, sí, las líneas de campo son paralelas a la superficie. ¿Sí? Hablando del conductor 1. ¿Sí lo ven? sí, Ok. Las líneas del conductor 1 no atraviesan la superficie. Entonces solo tenemos líneas de campo del conductor 2, que en el caso del conductor 2 sí atraviesan la superficie, ¿cierto?
Porque recuerden, la corriente va a la derecha y los dedos, como si fueran al punto A o en el centro de la superficie, pues las líneas de campo sí atravesarían la superficie. De hecho, las líneas de campo estarían así. Bueno, si fueran muchas, pues tendríamos que atraviesan la superficie. Ujú. ¿Sí? Salen, las líneas de campo van, salen del plano. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, ahorita se me cruzaron los cables. ¿Es con la mano izquierda o con la mano derecha la La regla? mano derecha. Ah, ok, gracias. Es que me confundí por un momento. Derecha. Sí. Con la derecha. Ujú. Entonces las líneas de campo, ya habíamos definido cuando vimos para dónde iba el vector campo magnético en el punto A, pues sale del plano. Bueno, pues las líneas atravesarían la superficie igual saliendo del plano las líneas. Entonces, de ese sí atraviesan las líneas de campo. Ahora, pues vamos a calcular el flujo de campo. ¿Cómo calculamos el flujo de campo? Hay una expresión que ya la tienen ustedes en sus notas. ¿Cómo es? ¿Es igual a qué? La pueden buscar. La vimos creo que la clase pasada, ¿no? ¿Es una que tiene un logaritmo natural? Sí. Ah, bueno, entonces es mu 0 por I por L entre 2pi que multiplica el logaritmo natural de R2 entre R1. Ok. Esta pues va a ser la corriente del conductor 2. La longitud es de la superficie gaussiana. ¿Ok? ¿Y esto cómo sustituimos? Aquí el dato es, bueno, más bien lo que se pudiera uno confundir es en L y las distancias. La permeabilidad, la corriente era de 25. La longitud de la superficie, esa no me la sé. ¿Cuál era la longitud de la superficie? 9 centímetros, ¿no? 9 centímetros. No, espera. No, sería 5 centímetros. De aquí para acá. De aquí para acá, lo que tengo es R. ¿Sí? Entonces 9 no puede ser la longitud. La longitud a la que nos referimos es paralela al conductor, si lo vemos así. Sería 5. Porque este es R1, que no se ve mucho ese color de cambio. Este es R1. De aquí para acá, bueno, más derecho. Quedó peor, oiga. Bueno, de aquí para acá, esta es R2. Y entonces la longitud es la que es perpendicular a estas. Esta sería L. ¿Sí? Sí, no, tal vez, quién sabe. Siempre será así, ¿no? La longitud Así será... es. Sí, ok. La longitud es la paralela al conductor. Y R es perpendicular al conductor. Sí, está bien. Ok, entonces,
Sería. Ah, bueno, ¿cuánto es R1 y R2? 9 entre 1, ¿no? Sí. Pero están en centímetros, serían metros, ¿no? Ah, bueno, aquí la ventaja es que como es un cociente, Ujú. lo podemos poner así y te va a dar lo mismo 9 entre 1, que si haces 0.09 entre 0.01, te da lo mismo el cociente. Ok. Maestra, pregunta rápida. Para R2 ya no se toma R1, ¿verdad? ¿Eh? ¿O sí? Para R2 ya no se toma el pedacito de R1, ¿o sí? No, si R2, R es la distancia del conductor ok, R1 es la distancia del conductor al extremo más cercano de la superficie. Y R2 es el extremo más lejano, o sea, es del conductor. La Entonces no distancia sería 10 antes en vez de 9. Ah, tienes razón, es 10. Gracias. Tienes toda la razón. Este sería 10. Nada más consideré yo la longitud de la superficie, la distancia en la superficie. Quiero decir, las dimensiones de la superficie, porque no es el. Sí, tienes razón. Ahora sí, ¿cuánto me da? Ah, me dio 575. Punto. Espera, es que Sí. perdí mi. De repente no veo mi lápiz. No sé dónde anda. ¿575? Ajá, punto 6463. Por 10 a la menos 9. ¿Y Nano, este es el que sería Webers? Ah, sí. ajá, Webers. Aquí esto no es un vector, pero yo puedo decir hacia dónde van las líneas de campo. Hacia Z positivo. Ujú. ¿Preguntas? Por el momento no. Entonces vamos con el otro que es, bueno, aquí nos decían, es sobre un tercer conductor que es paralelo, ¿no? Entonces, un tercer conductor paralelo, ¿cómo quedaría? ¿Y qué más nos dicen? Que la corriente circula hacia dónde. ¿En el mismo sentido o en sentido contrario? Sentido contrario. ¿Y que está ubicado cuánto? ¿Dónde? 4 centímetros debajo del conductor 2 y a 5 centímetros del lado angosto de ese, de los puntos de ese. Yo creo que por ahí, más o menos. ¿Sí? Sería de aquí para acá. De aquí para acá serían
estas líneas. Aquí. Bueno, sí, lo voy a dejar en verde. Bueno, más o menos. De aquí para acá serían 4, ¿no? Sí, Ya está. Ujú. Ok, ahí está mi conductor. Ah, y la corriente va en sentido contrario. Entonces, si va en sentido contrario, ¿la fuerza de qué tipo va a ser? ¿Atracción o repulsión? ¿No se acuerdan? Ay. atracción. A ver, revisen las notas. Repulsión. Pues si no es atracción, es repulsión. Es que era como diferente a las cargas, ¿no? No, no, esto es fuerza. Ah, no, no sé si sea como diferente las cargas, no. No sé porque las cargas son signos y aquí no hablamos de signos, sino de sentidos. Ah, bueno, sí, Entonces, exacto. no sé si se puede hacer. Bueno, si te funciona hacer la analogía, mientras te dé lo mismo, sí, pero si no, pues no es lo mismo. Ok, Entonces, no sabría, porque si haces qué, ¿cómo harías la analogía para cargas? por ejemplo, de cargas, cuando son diferentes, pues se atraen, ¿no? Y se, Ah, ok. ajá, y Y aquí aquí en cuando eran diferentes, sentidos, se y son ajá, opuestos, es repulsión, sí. sí, Si los sentidos son iguales, entonces es atracción, ¿cierto? sí. Sí, sí, no, tal vez, quizás, no tengo idea. Repetir eso, no entendí. Entonces sería repulsión, ¿no? Sí, Ok. Entonces, si es repulsión, ¿para dónde iría el vector? Profesora, Mande. ¿puede repetir por qué es repulsión? No entendí. Ah, no, no, no. Es que eso ya lo vimos. Más bien ustedes tienen que ir a los apuntes y decirme si esto es atracción o repulsión. ¿Y por qué? Ah, ok. Ahorita voy. Sí, esto ya lo definimos por qué es repulsión. Hicimos todo un análisis la clase pasada. ¿Cierto? Sí, Sí. sí, ya lo hicimos. sí. Por eso no voy a decir por qué. Más bien, a partir de que si son iguales o diferentes los sentidos, yo digo, ah, bueno, esto es repulsión o atracción. Pero esto lo analizamos la clase pasada, entonces les toca revisar eso para ver el por qué. Ujú. Y vamos a continuar entonces, ahí están ya todos los datos. Ah, decía yo, si la fuerza es de repulsión, ¿para dónde va el vector fuerza? Para J negativo. Va hacia menos cotitos. Este sería mi vector fuerza en 3 debido a 2. ¿Por qué de 1 no? ¿Por qué nomás digo que de 2? Que lo piden al conductor 2. No, No, porque el otro no es paralelo, ¿no? exacto. El otro conductor no es paralelo. Esto es solo para conductores paralelos. ¿Sí? Ah, ok. Ujú, Por eso. sí, Ujú. Ok, y entonces nos dicen que 2 metros del conductor. Ah, ok. Antes de continuar, ¿cuál sería mi vector longitud? El vector unitario para el vector longitud. ¿Para dónde va la corriente? En el conductor 3. Menos sí. En menos i. Entonces recuerdan, el vector longitud tendría el sentido de la corriente. ¿Sí? Ujú. Sí. profesora, lo de la fuerza, igual ¿cómo lo visualizamos? Lo de la fuerza. Ajá, de 3 debido a 2. Ah, no sé, ¿a qué te refieres? ¿A la notación o para dónde va? ¿Para dónde va? Ah, ok, dijimos que es repulsión Ok, ujú, y la fuerza es en el conductor 3, ujú, ¿cierto? sí, Entonces, la fuerza en 3 es debida a quién? a Sobre 2. el tercer conductor. Es sobre el tercer conductor, entonces debida a 2. Ajá, entonces es el conductor 2, ¿qué efecto tiene sobre el conductor 3? Lo repele, lo empuja, ¿no? Ok,
Ujú. Entonces, por eso la fuerza tiene que ir hacia menos J. ¿Alguien Ok. tiene alguna pregunta? ¿Alguna otra? ¿No? Ok. Entonces, ¿estaba yo en dónde? Ah, en el vector longitud. Decíamos que el vector longitud tiene que ir en el mismo sentido que va la corriente. Ujú. Entonces, el vector longitud va así. ¿Ok? Y Sí. ahora sí ya tengo todo para poder obtener la fuerza. La fuerza, yo puedo calcularla, recordemos, de forma vectorial. Ay, perdón, déjenme ver si así la puse bien. La puedo calcular de forma vectorial. Esta sería I3 por L3, producto vectorial en 3, 2. Pero vimos la clase pasada que podíamos trabajar con el módulo, ¿cierto? Y si yo ya definí, de hecho, para dónde va, cuál es el vector unitario de la fuerza. Entonces puedo trabajar con el módulo, que sería como I3, L3, y en vez del campo magnético, sustituyo, ¿no? Sería O0 por I2 entre 2pi R 3, 2, ¿cierto? Sí. Y esto me es más fácil trabajar que hacer el producto vectorial. Porque pues yo ya definí para dónde va mi vector acá. Ajá. Y eso es sabiendo que si es repulsión o atracción la fuerza a partir del sentido de las corrientes. Y entonces pues ya calculamos la fuerza. Esta forma es muy, muy fácil porque me ahorro un producto vectorial. La corriente 3 es de 5, ¿no? Por la longitud, que son 2 metros, que es dato en el inciso. La corriente de 2 son 25. ¿Y cuál es la distancia entre los conductores? De 0.04. 4 centímetros, ¿no? Ok, y entonces la fuerza, el módulo de la fuerza, ¿de cuánto me da? Uno punto 25 por 10 a la menos 3. Ok, si agregamos el vector unitario, ¿qué era hacia dónde? De la fuerza, ¿eh? La fuerza va hacia menos J. Ujú. Sí. ¿Alguien tiene duda? Profesora, ¿puede explicar? Ya sé que lo explicó, pero ¿puede volver a explicar por qué nos ahorramos el producto cruz? Por favor. Ah, sí, porque si no, aquí tú tendrías que hacer esto. Primero tendrías que obtener el vector campo magnético en 3, 2, ¿no? Sí. Entonces tendrías que primero obtener el 3, 2, que sería así, que lo estamos poniendo ahí, ¿no? O definir, o puedes ponerlo en la misma operación, pero necesitas definir el vector unitario este. Pero este es del campo magnético, ¿sí? Sí. Entonces, primero ahí tienes que definir cuál es el campo magnético en 3 debido a 2. Si la corriente de 2 va hacia la derecha y nos ubicamos en el conductor 3, ¿para dónde van las líneas de campo? En el conductor 3, debido al conductor 2, mis líneas de campo irían hacia adentro. Este es mi campo en 3, 2. Sí. No sé si lo ven, pero bueno, hagan con su mano derecha, el pulgar a la derecha, que es para donde va la corriente 2, y luego con los dedos, como si quisieran tocar el conductor 3,
y entonces los dedos van a señalar hacia adentro del plano. ¿Sí? Sí, 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 como que lo atraviesan al conductor, ¿no? Ajá. Entonces ahí tienes el campo 3, 2. Entonces ese vector, ¿qué vector es? Menos K. Ajá, ¿Sí? sí. ¿Me siguen o alguien tiene alguna pregunta? Ok, entonces ya tengo aquí esto. Esto sería igual pues, a lo que tengo abajo, que sería 4pi por 10 a la menos 7 por, ¿qué? 25 entre 2pi. La distancia entre los conductores esta es la misma, 0.04, por menos K. Pues ya que tengo esto, entonces ahora tengo que hacer esto. La corriente de 3, que es 5, por el producto vectorial de L. Por cierto, el vector L, que no lo puse, pero es 2. ¿2 qué? ¿Qué dijimos que era L? 2 menos I, ¿no? Aquí está nuestro vector L, que va en menos I. Entonces esto es menos 2i por hay que sacar este producto, que no sé cuánto sea, el campo magnético por, bueno, no, sin este, lo voy a poner así nomás, por, es menos además. Por lo que nos dé de B en K. Entonces tienes que hacer este producto vectorial. Y te tiene que dar lo mismo, ¿no? Que abajo. Sí. Si calculas el módulo del vector campo magnético, ¿cuánto te da? Permítame. Sí. Entonces, si ven, no es que no se pueda, pero es más directo el de abajo, ¿no? Son Sí. menos pasos. Para un examen, eso me ayuda. O sea, en esta hacemos más pasos nada más. O claro, podemos hacer en una misma operación, pero no nos salvamos de tener que calcular el campo magnético, el vector unitario del campo magnético. Con la, Creo que me dio un módulo 1.25 por 10 a la menos 4, si no me equivoqué. Sí, está bien. aquí te da 1.25 por 10 a la menos 4. Sí, ¿En qué? Era en K. en K, ¿verdad? ¿Ya poco eso les da lo mismo que abajo en la fuerza? Bueno, a ver, hagan eso, ¿cuánto les da? No les da lo mismo. ¿Qué pasó aquí? De hecho, creo que ni el vector unitario daría lo mismo, ¿sí? Pues a mí sí me da lo mismo, maestra. ¿Sí? Ok. Me faltó el vector unitario. A ver, es menos I por menos K. Es menos I por menos K. Menos I por menos K sí te da en menos J, ¿eh? Sí, 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 ya me confundí. El vector unitario sí nos da. Pero es que aquí como que está bien raro ahí eso. 5 por 2, 5 por 2. Sí, da, profe. Sí da lo mismo. Gracias. Ok, ya tengo, bueno, entonces ya de aquí directo, pues me da el vector, ¿no? Déjenlo, voy a escribir abajito. Creo que mejor lo voy a escribir abajo esto, ¿sí? Si tengo, ok, aquí.
¿En qué? J. Ujú. ¿Sí? Creo yo que había puesto que, pero para que no me, es que aquí no me iba a caber el resultado. ¿Sí, chicos? Sí. Pero de esta, pues directamente, ok, aquí ya definí, tengo la fuerza y vamos a ver el vector, voy a poner aquí el vector 3, 2. Es que aquí se me va a confundir con el otro. Sería la fuerza, el vector fuerza, pues va a ser igual al módulo por el vector unitario. Y esto es igual a ahí me faltó, perdón, sí, porque es negativo. Esto es igual a menos J, J negativo, ¿sí? Ahí abajo le puse Tesla. Sí, Entonces, con la que quieran trabajar, dale, con la que quieran trabajar, está bien. Pero luego se equivocan en los productos vectoriales. Entonces, esta es más fácil, ¿no? La primera. Pero entonces nos ahorramos el producto vector, el producto cruz, porque el vector unitario bueno, el que está involucrado en el vector L y el vector unitario de B, de 3 respecto a 2, son perpendiculares. Por eso nos ahorramos el producto cruz, porque, o sea, no sé, ahorita fue con I, con K, pero el resultado nos dio en J, ¿no? Fue perpendicular. Pero si tu campo magnético es de más componentes, Ahí ya no. tal vez no, más bien, no, tal vez no, porque son para, igual y no, porque siempre te va a dar en una sola componente, porque son conductores rectos. Pero, pues es que, ok, pues simplemente te estás ahorrando el producto vectorial, ¿no? Así de simple, o sea, no hay producto vectorial en esta forma. Aquí no hay producto vectorial. Y en la de abajo, pues en la de abajo sí, ¿no? ¿O no? No, sí, sí, sí. Por eso es lo que yo decía, pues aquí en la primera que está en amarillo, pues ahí no hay producto vectorial. Por eso te lo estás ahorrando, porque no hay. Ok, Me profesora, sí. refiero a que te ahorras hacer el producto en el cálculo, o sea, no lo estás haciendo, por eso es que te lo ahorras. Cuando hablamos de ahorro, es que generalmente la gente piensa en ahorro que va a pagar menos, no. El ahorro, igual, por ejemplo, en cuestiones energéticas, el ahorro no es que gasto menos, no, es que no lo gasto. Igual aquí me ahorro el producto vectorial porque, pues porque no lo voy a hacer. Si yo uso esta forma, aquí, pues aquí no hay ningún producto vectorial. Porque yo este vector de la fuerza lo estoy obteniendo cuando sé que las corrientes van en mismo sentido o sentido opuesto. Con eso defino para dónde va la fuerza. ¿Que es más fácil hacer eso? Porque aquí, por ejemplo, como están los conductores, no les es tan claro cómo obtuvimos este campo, este vector, campo magnético. ¿O sí? ¿Qué es más fácil, obtener esta o esta? Sobre todo si las perspectivas, depende cómo estén las perspectivas en la imagen. Pero el que ustedes prefieran trabajar, pues mientras lleguen al resultado, ¿no? ¿Cierto? Sí.
No sé, en general, ¿qué opinan de cuál método usarían para el examen? Pues por rapidez el primero, ¿no? Solamente que sí hay que analizar como ver la fuerza, ¿no? Resultante hacia dónde sería. Tienen que tener claro que si las corrientes son en el sentido opuesto, la fuerza es de repulsión. Y aquí otra cosa que sí tienen que cuidar, pero igual aquí, cuando tienen igual, tienen que saber, la fuerza es sobre qué conductor, ¿sí? Porque si es como en este caso que nos dicen sobre el tercer conductor, que está aquí en el texto, entonces es la fuerza que ejerce el conductor 2 sobre el conductor 3. Porque si lo entienden al revés, entonces la fuerza iría hacia arriba, no hacia abajo. Sería el signo del vector, ¿sí? Sí, Eso tienen que tener así como que sí visualizar. ¿Preguntas? ¿No? Pues creo que ya era todo el ejercicio. Estaba viendo de los ejercicios que les mandé, si hacíamos esos, es que los veo como muy sencillos, ¿no? Esos ejercicios. ¿O no? ¿No están tan sencillos? Son parecidos. Sí, no se ven complejos. O si hacemos ese o hacemos otro más complejo. Porque esos ya los vi como, están muy sencillos. ¿No? Es decir, no, claro que no. ¿Sí? Como ven, uno más difícil. sí, Ahorita lo pongo igual espérenme, es que no me deja, ya se me trabó aquí. Igual ahorita lo pongo ahí en claro. Igual vamos a, bueno, igual lo voy a copiar completo. No va a tardar más. Ahí está. Pues este es de un final, yo creo, porque son solo 4 incisos. Cuando son de 4 incisos son generalmente de finales. ¿Cómo lo ven? Aquí sí a lo mejor nos va a costar un poquito más de trabajo. Habría que hacer
a lo mejor cambio de la perspectiva, ¿no? Para que nos sea más fácil identificar los campos. Preguntas. Y además aquí, este está más complicado porque tenemos dos componentes en el campo magnético. Fíjense, el primer conductor toca en el punto, cruza en el punto A, que está en 0,010, o sea, está sobre el eje Z. Y el conductor 2 está en B, que está en Z, cruza en Z, pero en -10. Ujú. Sí, Entonces, aquí ya es donde se complica un poquito. Y la corriente, bueno, las corrientes de los conductores son opuestas, entonces entre los conductores tendríamos una fuerza de repulsión. ¿Qué más? Y ya, nada más. Primero, como me piden el campo magnético en el origen, pues tendría yo que definir primero para dónde van los vectores, ¿no? Ahí pueden definirlo así en la imagen o necesitan sí hacer un cambio de la perspectiva. Ese del conductor 2 está más fácil. El pulgar hacia donde indica la corriente y los demás dedos en el origen y para dónde señalan en el origen. Del conductor 2 Ajá. hacia J. Hacia J, No, sería hacia -K. hacia -J, no, hacia -J. Ok, entonces sí hay que hacer cambio de perspectiva aquí. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues necesito yo. Vamos a ver si me sale. Digo. Tendríamos, como si viera desde aquí. Como si viera desde aquí. ¿Cómo quedaría? Sería algo así. Esto es Y. Esto es X, que coincide con el origen del sistema. Y esto es Z. ¿Sí? sí, Nuestros puntos A, digo, igual me va a quedar aquí medio, no lo hice tan grande, pero esto sería, vamos a suponer que este es A. Ujú, y por acá está B. Conductor 1 y conductor 2. Y yo quiero el campo en el origen. ¿Sí? Entonces, pues tendríamos que, pues si trazamos nuestras líneas de campo, ¿cómo nos quedaría? Más o menos, ahí está, ¿no? Ahí está, una línea de campo. Y acá está la otra, más o menos. ¿Los dos irían hacia -J, maestra? ¿Los dos qué? ¿Las dos líneas? Ajá, No sé, déjame verifico. En A, si estamos desde donde está ahí la flechita rosa, en A la corriente entra o sale para mi conductor. ¿Entra? entra. Entra. Bueno, creo que le voy a quitar el círculo y mejor voy a poner nada más el tache. A ver, aquí entra, ¿no? La corriente. Entonces, ¿para dónde va mi línea de campo? ¿Sentido horario? En o sentido anti- horario. Pues mi línea de campo va así. Ujú. Y entonces en el origen, ¿para dónde va mi vector? En menos I. ¿En menos I? ¿Cómo va? No, menos -J. Menos J, no, Ah, porque sí, en menos J, me confundí menos otra J, sí. vez. En menos J, ahí está, ¿no? Este es el campo en O debido a 1. Ok, ahora vamos con el otro. Las líneas de campo en el conductor 2, digo, primero, el conductor 2, las líneas, perdón, en el conductor 2, ¿la corriente entra o sale del plano? Sale. 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 Entonces, ahí está mi conductor. Entonces, ahora sí las líneas de campo, ¿para dónde van?
En sentido antihorario. Sentido antihorario. Mis líneas de campo van así. En el origen, ¿para dónde va mi vector? Igual para menos J. Menos J. Igual va para menos J. Ujú. Este es el campo en el origen debido a 2. ¿Sí? Sí, no, Sí. tal vez. Ahí están. ¿Ok? Bueno, ya los definimos. Entonces ya con eso puedo obtener el campo magnético. Este no se borró. Ok, entonces, y pues aquí lo mismo, ¿no? Las expresiones que utilizamos, principio de superposición. La corriente de 1 ¿de cuánto es? ¿De 40? ¿Cuál es la distancia del conductor 1 al origen? Pues es la misma distancia de los dos conductores al origen, ¿no? ¿De cuánto es, chicos? 0.1 metros. Ujú. Y el vector unitario es en menos J para ambos. ¿Cuánto les da esto? Y hacemos lo mismo para el otro conductor. Ya que lo tengan, me dicen. El primero me da menos 80 en J microteslas. Me da el doble, ¿no? Porque por la corriente. Ah, sí. Entonces el campo total es de Menos 240 en J. microteslas. Ujú. ¿Preguntas? No, ¿No hay preguntas? Ok, vamos con el inciso B. Aquí sería el vector campo magnético en C. Ay, qué mala onda. Ah, este es el feo porque nos piden, aquí tenemos dos componentes. Ujú. Este sí está medio rudo, precisamente por eso. ¿Cómo sacamos ahí los vectores?
¿Cómo hacemos? Les voy a poner una perspectiva, otra imagen. Voy a hacer en PowerPoint. Miren, aquí tenemos, este es el punto A. Aquí está el conductor 1, aquí el conductor 2. Y aquí está el punto C. ¿Ok? Sí, Entonces, habíamos comentado que en la corriente del conductor 1 entra, ¿no? sí, Aquí está, aquí, esperen. Esta entra. Ujú, ahí está. Entonces, ¿cómo obtenemos el campo magnético en C? Pues en principio, si estas son mis líneas de campo, ¿cómo sería el campo magnético en C? Una tangente a la trayectoria. De acuerdo a que si la corriente entra al plano, en esta imagen, la corriente entra al plano, en las líneas de campo van sentido horario o antihorario. horario. Que bueno, esta no cambió, esta sigue siendo igual. ¿Sí? Ok, ahora en el punto C, ¿para dónde va mi vector? Es tangente. Así va mi vector. ¿Sí? Sí, Bueno, la distancia de C a X, digo de C al conductor. Al conductor 1. ¿Cómo sacamos ese vector? Con Pitágoras. Sería funciones trigonométricas, función seno o coseno. Ahorita la voy a poner. Y vamos a analizar el otro conductor. Igual tengo ahí, en este caso la corriente sale del plano, ¿cierto? Aquí la sí, corriente sale del plano. Entonces, ¿para dónde van mis líneas de campo? antihorario. Van así. ¿Para dónde va mi campo magnético en C? Pues es igual una tangente, respetando el sentido de las líneas de campo, ¿eh? Igual en el otro caso. Este sería mi vector campo magnético en C. Ujú. Sí, Ahora, ¿cómo obtengo esos campos? Bueno, estas ahorita las copio en la pizarra para que quede completo nuestro ejercicio. Aquí la ventaja con este ejercicio es que de aquí para acá son 10 y de aquí para acá son 10, miren. De A al origen son 10 y del origen a C son 10. De acuerdo a las coordenadas de C, ¿ya vieron? Entonces eso nos facilita la vida, porque si no sería todavía peor. Entonces, ¿cómo calculamos, decíamos, el vector? Sería, la primera parte es igual, nada más que hay que multiplicar menos, ok, sería primero seno del ángulo y coseno del ángulo, pero aquí tiene que ver para dónde va mi vector, el signo, ¿sí? Entonces, fíjense, sería el campo magnético en C1 va a ser, la primera parte es igual, nada más hay que multiplicar por la función seno menos coseno. R1, bueno, C1.
Y aquí es donde viene la cosa, que es seno. Ok. Aquí hay que poner, hay que colocar el signo y el vector unitario que correspondan. Ujú. Entonces voy a copiar las imágenes de lo que vimos ahorita. Ay, este primero. ¿Dónde ando? ¿Dónde ando? Acá. Lo voy a poner aquí. Creo que ahí se ve. Sí se ve, ¿no? Sí, Ahí está, mire. Entonces, fíjense, ¿para dónde va el vector del conductor 1? Si prolongamos esta línea del vector, ¿hacia dónde señala? Es en menos K y menos J, ¿cierto? ¿Sí lo ven? ¿O no lo ven? Porque esto es de geometría, ¿no? Es geometría analítica, según yo. Entonces, si prolongan este vector, ¿para dónde señala, chicos? Pues apunta a, pues Z negativo está obvio, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿No lo ven? Porque si no, híjole, ahí sí estamos en problemas. Este va hacia acá. Si yo esta línea la prolongara, que fuera así, pues ¿para dónde señala? ¿Hacia qué ejes? se puede ver como el resultado de una suma, la suma de sus componentes, ¿no? Una suma de fuerzas que va hacia menos Z y a menos Y. Sí, si lo quieren ver así, ajá, como si fuera sumatoria de fuerzas. Sí. Eso señala a menos Z y menos J, digo, y menos Y. Vectores unitarios menos J y menos K, ¿cierto? sí. Ok, Sí. entonces eso lo vamos a poner aquí eso me va a decir los signos de mis funciones. Entonces la primera es pues para J, pero es negativo, menos seno y J. Y luego acá menos, ¿por qué? Porque es en la siguiente, digamos, vector unitario, pues sería en menos K, porque es en menos Z. Y así sacamos la parte para la operación para obtener el campo magnético debido al conductor 1. Y hacemos lo mismo con el conductor 2. Pero vamos a calcular esta primero y vamos con el conductor 2. La corriente de 1 era de ¿cuánto? Cuarenta. Ah, gracias, que no la encontré. Dije, pues la estaba buscando en el diagrama. De 40. La distancia, bueno, y ahora la distancia del conductor 1 al punto C, eso es una raíz, ¿no? Raíz cuadrada de ¿cuánto, chicos? ¿Cuánto les da? Sería 10 al cuadrado más 10 al cuadrado y luego raíz de eso. Raíz de 200 No, por 10 a la menos 2. ¿cómo? Pues sería 10 al cuadrado. 10 al cuadrado, pues es 100, ¿no? Y eso por 2. Sí dijo eso, ¿no? ¿O no? Ujú. Pues sería raíz de 200, ¿no? Ajá, ¿y eso cuánto es? Lo pueden dejar expresado igual así, ¿no? Pero esto aparte Raíz de 2 por esto está en 10. centímetros, esto está en centímetros, ¿eh? Pueden dejar así, o pues de plan, la raíz de 2, pues 200, pues también, o que sería igual a eso a raíz de 10 por raíz de 2, ¿no? También, Sí. como lo quieran poner. Nada más que esto está en
Centímetros. centímetros. Ujú. O de plano lo obtienen, porque entonces sería aquí 10, no, este es de 2, digo. 10 por raíz de 2, pero esto por 10 a la menos 2. O entre 100, lo que se les sea más fácil trabajar. O de plano, sí, es que si no sería más rollo. Ay, me falta siento que me falta algo ahí. No. Bueno, es que ya al momento de colocar aquí sería entre el módulo del vector, me falta, ¿no? Aquí sería menos seno del ángulo. ¿Qué ángulo? Ah, no, ya eso es directo. Bueno, aquí nada más. Si yo saco de esta imagen, tendría que sacar, si es con respecto a J, tendría que sacar el ángulo, menos seno de J, sería igual a ¿qué? Es la función seno del ángulo. Ujú. Y este es coseno del ángulo. ¿Eso qué me da? Sería menos 10J menos 10K entre la función, digo, entre 10 raíz de 2. Ahora sí ya. Este ya sería su vector unitario. Ujú. Y entonces, ¿cuánto me da el campo magnético en C debido a 1? Para J me sale menos 40 por 10 microteslas. ¿Cuánto? ¿40 microteslas? Menos 40 microteslas. Ajá. Y pues también sería lo mismo para acá porque es 10 y 10. Igual. Sí. Así es. Ahí está. ¿Ok? Y vemos igual para el otro conductor. Pues de hecho va a ser arriba la magnitud va a ser igual, nada más que cambian los signos. Ujú. Es lo que va a cambiar. Entonces sería seno del ángulo, coseno del ángulo, y sería primero en J, pues sigue siendo en J, ¿no? No es que ahora esta sigue siendo negativa y esta es positiva.
El primero sería menos 80 microteslas. Menos 80. Y el otro sería en positivo, 80 microteslas. Y entonces el campo total, ¿de cuánto sería? Menos 120 en J más 40 en K microteslas. ¿Sí? Ahí si la parte de geometría se complica, ¿hay algún ejercicio en el cuaderno de ejercicios? Voy a buscar cuál exacto para que lo revisen. Ahí viene igual más detallado cómo tener las componentes, pero básicamente pues eso es geometría, trigonometría, no sé. Geometría, ¿no? Entra en el campo de la geometría. ¿Sí? Sí, ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Entonces vamos a ver el siguiente inciso. ¿Qué nos piden en el siguiente inciso? no recuerdo si era el flujo. Es el vector fuerza. Ups. Fuerza magnética en el origen que experimenta un electrón que pasa por el punto, a ver, ¿qué? No, el vector fuerza de origen magnético en el punto C, sobre un electrón que pasa en C. Entonces eso es. Aquí podemos ponerlo así, o a veces lo ponen también en algunos ejercicios, como sobre el electrón. Espera. Sería. Ujú. La velocidad de 3 ¿qué? 3K kilómetros por segundo. 3000, ¿no? sí. K. Y bueno, ¿eso cuánto les da? Ahorita yo estoy buscando el ejercicio que les comento. Hay más de uno, pero para que vean cómo se trabaja lo de los cosenos o senos. Yo les voy a mandar un ejercicio ya resuelto, que es el 11 del cuaderno de ejercicios. Igual si lo quieren ustedes buscar. En ese ejercicio viene como más, muy detallado cómo se calculan los, porque viene con dibujitos y todo, para que calculen ustedes sus ángulos. Ok, entonces ahí Me quedó
Menos 5.76 por 10 a la menos 20. Confirmo. Y Ok. ¿Preguntas? Por el momento no. Por el momento no. Ok. ¿A todos nos dio lo mismo? Supongo que sí. Bueno. Luego nos piden que el flujo a través de la superficie y nos dan ahí las dimensiones. Ujú. Entonces el flujo de campo. Esperen, pues ahí sería de los dos conductores, ¿no? Considerando los dos conductores. Entonces sería aquí sí, las líneas de campo de los conductores sí atraviesan la superficie. Entonces esto podemos hacerlo como era mu0 por I1 por L. Ujú. Sí, Ahora aquí podríamos factorizar, ¿no? Vamos a factorizar mu0 entre 2pi por L, ¿no? sí. ¿Cuánto era L? 20 centímetros. Ah, gracias. Sí. 20 centímetros. Y de una vez, ya que estamos aquí en el diagrama, vamos a ver. Para el conductor 1, la distancia R1 es de, si esto mide 5 5, centímetros. son 5 centímetros. Y R2, 10. Ajá. Para el conductor 1, ¿ok? Sí, Y para el conductor 2, R1 es de 10 y R2 es de 15. 15. Ujú. Ach. A ver, no se me olvidó. Se está en centímetros, punto 20. Por la corriente 1, ¿de cuánto era la corriente 1? 40, ¿no? Por el logaritmo, esta dijimos que eran 10 entre 5, ¿sí? sí. Más 80, y eran 15 entre 10. Ok. Ahora sí, todo suyo.
Me dio 53.0086 por 10 a la menos 6. ¿Me puedes repetir 53 qué? Punto 00. Ajá, 86 por 10 a la menos 6. Microweavers. Ajá. Ahí está. Uy. ¿Preguntas hasta aquí? Y bueno, No. para el último inciso nos piden la fuerza en el conductor, sobre el conductor 2 debido al conductor, perdón, sobre el conductor 1 debido al conductor 2. Ujú. Entonces ahí ya puse yo la expresión, pero esa la vamos a dejar. Igual calcúlenla ustedes por su cuenta y la revisamos la próxima clase. Ujú. Profesora, a mí me dio un resultado diferente. Sí, entonces verifiquen por favor el del... Sí, también. ¿Cuánto les dio? Me dio 2.4065 por Ok. 10 a la menos 6. También me dio lo mismo. Igual. 2.40. 2.4065. Ok. Ahora, ay, quiero ver en la imagen nada más para dónde van las líneas de campo. En ambos casos, los conductores, las líneas van hacia al mismo sentido, ¿no? Entonces van hacia Y negativo, ¿cierto? Sí, Nada más. Digo, se puede, no es a fuerza, pero se puede agregar. Y vamos a terminar aquí. Les voy a mandar un ejercicio ya resuelto del cuaderno de ejercicios para que lo revisen con calma, porque sí, para la duda sobre cómo sacamos el seno del ángulo o el coseno del ángulo, ¿ok? Lo revisan, obviamente. Entonces vamos a dejar aquí la clase.